Muy buenas a todos y bienvenidos a vuestra casa de Fórmula 1. Bienvenidos a un nuevo vídeo en el cual os vamos a seguir tratando múltiples noticias que han ocurrido. Os tenemos que hablar acerca de objetivos para el Gran Premio de Abu Dhabi. También os vamos a tratar, por supuesto, muchas noticias como por ejemplo la que habréis podido ver de cómo el puesto de Sergio Pérez podría peligrar, esto según palabras del presentador de la Fórmula 1, Will Buxton, y muchísimas otras noticias que tendréis todas detalladas en la descripción de este vídeo. Vamos a arrancar ya directamente con los objetivos que lleva Fernando Alonso para esta última carrera de la Fórmula 1 en el Gran Premio de Abu Dhabi, que ya durante esta semana, sobre todo en el día de ayer, fue cuando lo tratamos lo que os vamos a comentar, ya hemos visto tanto las palabras de Alonso en el primero de los vídeos de ayer, donde hablaba al respecto sobre alcanzar a McLaren, y ya no el hecho de si lo conseguirán o no, sino sobre todo donde se pronunciaba ahí el piloto asturiano, era diciendo que parecía imposible, si eso se lo llegas a decir 3 carreras antes, que realmente a la última carrera iban a llegar con oportunidades, hubiera parecido imposible, pero aún así estaban ahí. Luego también vimos las propias palabras de Mike Krack, donde primero de todo nos hablaba de que ellos van a hacer su carrera, que esto es algo que también Alonso mencionaba, pero Krack lo dejaba claro: ellos van a hacer su carrera, ellos van a ir a hacer lo suyo y no van a ir a la defensiva, que iban a ir a por todas. Pero ¿van a conseguir ese cuarto puesto en el Mundial? Pues bueno, eso ya es otra cosa y está complicado, por supuesto. Son 11 puntos y realmente es una distancia ínfima, es una distancia muy pequeña. Pero el problema es que McLaren se espera que aquí vayan a rendir bien. Independientemente de eso, ya os hemos visto, que hay cierto optimismo, ¿no? Que incluso llegan, aunque se sepa que es complicado, por lo que os digo, porque McLaren se espera que rindan bien, ellos mismos hablan al respecto sobre competir frente a McLaren en este último fin de semana del año. Y por parte de Fernando Alonso, los objetivos que se marca para esta última carrera es disfrutar corriendo, algo que a lo largo del año ha habido muchas ocasiones donde no ha podido realizarlo, pues por la caída de rendimiento de Aston Martin. Pero esto lo hablaba con relación al ritmo que demostraron en Las Vegas, que sobre todo lo que pasó en ese ritmo de Las Vegas, aunque no era para estar en el podio como lo fue en Brasil, sí que fue un ritmo en el que pudo adelantar en varias ocasiones a Carlos Sainz, estuvo peleando con él, también peleó con Hamilton, aunque cuando llegó esa lucha con Hamilton él ya estaba con unos neumáticos mucho más desgastados, pero que en definitiva estuvieron luchando y pudieron estar en esa batalla y pasárselo bien, por lo que su objetivo para esta última carrera del año es disfrutar. Esto ahora lo vamos a apoyar con un propio vídeo del propio asturiano, donde esto más o menos es lo que decía también al concluir el Gran Premio de Las Vegas. Luego lo ha ampliado un poco más con la información que os estamos diciendo. Además, os recordamos que Alonso se juega al cuarto puesto en el Mundial de Pilotos. Desgraciadamente no puede quedar, por supuesto, en ese tercer puesto, un puesto que ha acaparado durante muchísimo tiempo, pero que debido a los meses malos que ha tenido Aston Martin, pues acabó perdiendo. Yo creo realmente que se merecía ese tercer puesto. Creo que su temporada y la de Hamilton ha sido muy buena, pero creo que sí que ha sido mejor. Independientemente de ello, ya por lo que peleas por ese cuarto puesto, con el que ahora mismo está empatado a puntos con su compatriota, con Carlos Sainz, y solamente le saca 5 puntos de ventaja a Lando Norris. O sea, es decir, no es que no acabe cuarto, sino que incluso podría acabar sexto o incluso séptimo, porque bueno, esto es complicado, pero Leclerc está a 12 puntos. Si Leclerc hace un podio, por ejemplo, Alonso necesita una buena posición para que Charles no lo adelante. O sea, que es decir, que bueno, podría haber ciertos cambios en ese Mundial de Pilotos. Eso es lo que se juega además el propio piloto, además de, por supuesto, el Mundial de Constructores, que es lo que os hemos comentado anteriormente. Pero ese es el objetivo, disfrutar, y eso es lo que yo también os he comentado anteriormente, de que si queda, por ejemplo, noveno, como quedó en Las Vegas, pero ha competido, y ya no me refiero por lo que ocurrió en Las Vegas, pero que en general, si el noveno puesto se queda, pero porque ha sido competitiva la carrera, Ferrari, Mercedes, pues estaban muy bien y eso al final era lo máximo que optabas, pero no estás lejos, no es decir, estoy en un limbo en el que no llego a Mercedes, pero nadie por atrás me supera. Si estás compitiendo contra ellos, yo creo que será positivo y por supuesto creo que puede quedar más arriba de ese noveno puesto, porque al igual que os he dicho que creo que recortarle los puntos a McLaren es difícil, porque McLaren en Yas Marina se espera que rindan bien, al igual que eso, Aston Martin, yo tenía las expectativas cuando concluyó Brasil, os lo decía,
de que tenía para este fin de semana en Abu Dhabi expectativas más altas que en Las Vegas en cuanto a el rendimiento de Aston Martin. El motivo es muy claro y es simplemente el hecho de que este circuito se adapta mejor porque no hay unas rectas tan largas, tan predominantes, que sí que hay dos zonas de DRS muy predominantes en la parte de atrás del circuito, pero no es tanto como el propio Gran Premio de Las Vegas, que eso al final no era beneficioso, y luego las temperaturas más bajas que había en Las Vegas, pues al final era una incertidumbre, que es lo que podía llegar a ocurrir. Independientemente de ello, las curvas que hay, sobre todo en el tercer sector, el primero, creo que son buenas para Aston Martin. Sí que creo que si hubiera más frenadas fuertes, del estilo de, por ejemplo, como la que hay después de la primera recta de DRS, esa chicane que precede a la siguiente recta, creo que les iría mucho mejor. Si se mantuvieran las chicanes que había antes, el AMR23 rendiría mejor, pero independientemente de ello, creo que sí que van a tener un buen rendimiento y van a poder competir. Y el ritmo en Las Vegas fue mejor del que yo de por sí me esperaba, es decir, que las expectativas para Las Vegas, las mías, es que por lo menos van a poder pelear y de esa forma Alonso podría llegar a disfrutar. Pero bueno, lo vamos a apoyar con las propias palabras que dijo Alonso, el piloto asturiano, al concluir en Las Vegas, y seguimos con el siguiente de los temas. Y queda todavía una carrera, la última. Queda la última, intentar disfrutar. Hoy ha sido divertido, el circuito nos ha ofrecido algunos adelantamientos, ahora al final con Gasly, con Carlos, que nos hemos pasado y repasado alguna vez, con Hamilton, así que bueno, estábamos más o menos en la batalla y creo que ese es un punto positivo para el coche. Algo de lo que hace tiempo que ya no se habla, y gracias también al subcampeonato que ha logrado Checo Pérez en Las Vegas se ha dejado de hablar, pero es al futuro sobre Sergio Pérez. Por lo menos, y esto ya os lo digo, la excusa que yo tenía claro que iba a poner Red Bull de no ha quedado subcampeón, lo echamos, no la pueden poner porque ha quedado subcampeón. Si quieren echarlo, lo van a poner cualquier otra excusa. Yo eso os lo dije siempre que hubo esa información de que le habían puesto ese requisito, ¿no? De que tenía que quedar segundo, que yo eso lo veía una excusa. Lo veía que ya le habían puesto como un ultimátum porque era la excusa perfecta para echarle. En caso de que no tuvieran esa, ya se buscarían otra. Pero es que Will Buxton, el presentador de la Fórmula 1, ha vuelto a abrir el melón del futuro de Sergio Pérez, sobre todo indicando que mientras Ricciardo esté en Alfa Tauri, Checo no está nada cómodo y no está nada seguro dentro del equipo Red Bull. ¿Por qué? Pues porque dice que las impresiones que tienen desde Red Bull es que el único motivo por el que sigue Ricciardo, el único motivo por el que lo volvieron a traer y por lo que le han dado esa oportunidad es para subirlo en Red Bull, porque no tiene sentido darle una oportunidad en un coche que ellos habían formado para jóvenes pilotos. Eso es lo que ha estado comentando en uno de los podcasts habituales en los que participa, indicando eso, y que si Ricciardo sigue a este nivel de forma, que no es espectacular, pero bueno, sigue rindiendo medianamente, y Checo sigue rindiendo muy inferior a su compañero de equipo como lo ha hecho a lo largo de todo este año, eso es lo que dice Will Buxton, cree que Ricciardo se subirá al Red Bull. Además, llega a decir una frase bastante interesante que lo que dice es que desde Red Bull creen que el único que podría volver a rendir a un nivel como Ricciardo hizo en Red Bull, que estaba de tú a tú a Max Verstappen, es el propio Ricciardo. Es la impresión que tiene desde dentro de Red Bull. Ahora bien, sinceramente, aunque pusieras a ese mismo Ricciardo con ese mismo rendimiento, ahora mismo estoy yo eso seguro que sería vapuleado por Verstappen. Y eso, bueno, también lo llega a comentar luego en su propia impresión por parte de Will Buxton por el crecimiento que ha tenido el piloto neerlandés. Pero eso es lo que comenta. Son puntos bastante interesantes, así que ahora los seguimos hablando, pero os vamos a leer sus propias palabras, las que ha comentado Will Buxton, que lo que dice es: mientras Daniel esté sentado en el Alfa Tauri, Sergio Pérez no estará seguro, porque la única razón por la que Daniel está ahí es para presionarle. Creo que Red Bull debe haberse dado cuenta de que Daniel es el único piloto que puede reemplazar al viejo Daniel. Si Daniel recupera su antigua forma, que aquí ya estamos poniendo en si recupera su antigua forma, no la ha recuperado, si la recupera. Si recupera su antigua forma, lo pondrán al lado de Max, porque creo que eran la mejor pareja que tenían, que eso sin lugar a dudas. Continúa diciendo, pero no creo que ahora vaya a ser lo mismo esa pareja que habían tenido, porque Max se ha elevado a un nivel más allá de casi cualquier otro piloto y más allá de la Fórmula 1. Si Checo no puede tener un rendimiento consistente, y ese rendimiento consistente tiene que ser el del segundo lugar, pero no de forma irregular, sino de forma consistente, porque el segundo puesto es la expectativa mínima para ese coche ahora mismo. Si no puede lograr eso, entonces cuestionarán por qué está ahí.
Es decir, interesante. No estamos hablando sobre que no vaya a comenzar Checo Pérez en 2024. Lo que transmiten desde Red Bull es que lo va a hacer, salvo que haya un giro impresionante de las cosas y fallan a su propia palabra, que no me extrañaría por parte de Red Bull, eso ya os lo hemos dicho muchas veces, pero si no ocurre eso, Checo empieza la temporada 2024 con Red Bull. Acabarla ya, y esto yo es lo que os llevo diciendo mucho tiempo, no lo tengo tan claro. ¿Por qué? Pues porque desde Will Buxton dice esto, pero por ejemplo si nos vamos también a lo que comentaba Lawrence Barreto, que es otro piloto propio de la Fórmula 1, comentaba el propio Lawrence que en Red Bull tienen la impresión de subir a Ricciardo a mitad de temporada en 2024. Lo tienen ya planteado, por si acaso lo tienen que hacer. O sea, es decir, no es algo que les vaya a pillar de imprevisto. Eso ya, por si acaso, es una opción que contemplan. El hecho de tener que subirle si Checo tiene un rendimiento similar al que ha sido este año. Eso es lo que comentó Lawrence Barreto hace mucho tiempo, ¿eh? O sea, no es reciente, pero no es tampoco cuando hubo un gran rumorología otra vez, creo que fue después de Austin, si no recuerdo mal, que hubo otra vez una gran rumorología sobre esto. No son esa información de ahí, esta información viene de muchísimo antes. Y ya se comentaba, se habla de que Liam Lawson no va a irse a otra categoría el próximo año porque está esperando por si acaso a mitad de temporada le dan el asiento titular. Yo siempre os he dicho que yo creo que para el futuro de Checo, como si consigue aguantar su contrato, lo conseguirá aguantar, pero salió información desde México que decían que estaba negociando su renovación. Os la contamos, pero yo sinceramente creo que el futuro en Red Bull muchísimo tendría que cambiar la próxima temporada para que siga estando en el futuro en Red Bull después de su actual contrato. ¿Que rompan o no antes el contrato? Pues dependerá mucho de los acontecimientos. Yo siempre os he dicho, en la Fórmula 1 los contratos, esto no es que yo os lo diga, la Fórmula 1 los contratos son fugaces, los contratos están ahí porque tienen que estarse, pero que no te aseguran nada. No os lo digo yo, es así, es general. Alguien que lo sabe más que nadie es Checo. A Checo lo echaron de Force India, de Racing Point en 2020. Es por eso por lo que acabó yendo a Red Bull. Le salió bien, entre comillas, pero le echaron de Racing Point para poner a Sebastian Vettel, él teniendo contrato. Si hay un equipo que además puede hacer eso más que nadie, es Red Bull. No porque puedan, porque se lo puedan permitir, no, porque es que son los que en la historia han demostrado que son los que menos les importan sus pilotos y sus contratos. No con Checo, porque a Checo no lo han echado nunca, por supuesto, pero es que tenemos un ejemplo este año con Nick de Vries. Es que no nos vamos a de Vries, nos vamos a Albon, nos vamos a Gasly, que lo bajaron en mitad de temporada. Nos podemos ir a muchísimos ejemplos y en el pasado más aún. Así que yo confío en que Checo pueda tener un buen rendimiento. Creo que la temporada, por lo que se está hablando ahora mismo y demás, creo que la va a empezar al final de la temporada 2024, que yo he tenido mis dudas muy grandes y lo he comentado aquí en el canal, y yo ha habido momentos en los que he dudado sin lugar a dudas de si iba a empezar o no la próxima temporada con Red Bull. Acabarla, yo eso sí que mantengo mis dudas. Creo que sí que empezará la próxima temporada, por supuesto, encima ha quedado al final subcampeón. Veremos si la acaba. Por otro lado, vamos a pasar al siguiente de los temas y tenemos que contaros que Ferrari reclama una indemnización a los organizadores del Gran Premio de Las Vegas tras el incidente de Carlos Sainz. Por cierto, como dato, los organizadores del Gran Premio de Las Vegas es la propia Fórmula 1, pero reclaman esta indemnización después de los daños sufridos. ¿Por qué? Pues porque no fueron un problema suyo, sino fue un problema de preparación, fue un problema del circuito y fue un problema no solo de la Fórmula 1, que es que además son los organizadores, sino de la FIA, porque la FIA no comprobó bien el circuito, que eso ya os lo hemos comentado. Pero los de Maranello tuvieron que cambiar tanto el chasis como la batería del monoplaza de Carlos Sainz. Y los daños los daños deportivos ya están hechos y son irreparables. Eso ya lo sabemos, que son la sanción que le pusieron. No hicieron la excepción, os hemos contado los porqués no le pudieron hacer esa excepción y la tuvo que sufrir Carlos Sainz, que va a ser, ya dicho, que está peleando porque se incluya esta excepción en el reglamento y es posible que se acabe ocurriendo. Pero si los deportivos ya están hechos, por lo menos que los financieros se puedan solucionar. Por eso es por lo que Ferrari reclama el dinero que tuvieron por los daños, un dinero que supera los $1 millón. Solo los daños que tuvo por este problema superan el $1 millón, que es que esto hay que contarlo, que se suma al límite presupuestario. Es un problema muy gordo.
por algo que no has tenido tú la culpa, por algo que no has tenido la culpa ni siquiera en una batalla en pista o algo por el estilo, que es por mala condición del circuito porque la FIA además no lo revisó. Entonces, por ese motivo es por lo que Ferrari está reclamando este daño. No solo por esto, no solo porque los daños que hubo en el propio circuito, sino porque además en ese mismo momento desde Maranello tuvieron que empezar a trabajar en realizar un chasis de repuesto a contrarreloj para enviarlo a Abu Dhabi. ¿Motivo? Porque obviamente el chasis de repuesto que tenían lo habían utilizado, por lo que necesitaban uno nuevo con el que no contaban para la última carrera. Esto es información desde Motorsport Italia, que es lo que estuvieron realizando. Así que todos estos daños adicionales es lo que está reclamando Ferrari a la Fórmula 1 y a la FIA, y además están pidiendo que no se les añada, porque por mucho que se los pagues, ellos obviamente se lo han gastado, que no se les añada esto como un gasto para el límite presupuestario, que se incluya esta excepción de si tienes un daño que no tiene tu culpa, que no ha sido por tu culpa, que ha sido además por el circuito, no por como os digo, un encontronazo contra otro piloto, que es un daño del circuito, se incluya esta excepción, y eso es lo que prepara Ferrari. Los están demandando por ese motivo. Existe además un precedente, quiero decir, hay otra ocasión en la que realmente se hizo esa excepción, que esto fue en 2017 cuando Haas fue indemnizado por los daños causados por otra alcantarilla, porque uno de sus monoplazas impactó con una de las alcantarillas en Malasia. El tema del alcantarillado no es nuevo, pero esto es un problema que es ajeno a los equipos, es un problema que es del circuito. Puede ocurrir, por supuesto, el tema de las alcantarillas. En Las Vegas va más allá, porque es que ni siquiera se revisaron, pero que luego puede ocurrir, como es este caso de Malasia, y se había revisado, pero es que las fuerzas que ejerce un Fórmula 1 son inmensas y puede fallar, pero entonces se indemniza. Tardó tiempo en indemnizarse a Haas, tardaron bastante tiempo los organizadores de Malasia, pero no les acabó quedando otra, y ahora es muy posible que a la Fórmula 1 le toque indemnizar, porque como os digo, los organizadores de Las Vegas era la propia Fórmula 1. Un gasto más para la Fórmula 1 de Las Vegas, que si ya había sido el gran premio más caro de la historia, pues otro gasto más que se les añadirá, porque tendrán que, sin lugar a dudas, indemnizarlos. Por otro lado, os tenemos que tratar las palabras de Pierre Gasly, que ha explicado la pérdida de rendimiento que sufrió durante el Gran Premio de Las Vegas. Esta pérdida de rendimiento se dio porque recordemos que salía cuarto, después del coche de seguridad estaba en una muy buena posición, incluso por delante de su compañero de equipo, que recordemos que Ocon finaliza en la cuarta posición, pero empezó a perder tiempo hasta el punto de acabar fuera de puntos. Ayer mismo os contábamos las palabras de Oscar Piastri también, en las cuales decía que dentro de lo malo agradeció el accidente que tuvo contra Hamilton porque fueron una estrategia de 2 paradas. ¿Por qué lo agradece? Porque Piastri estaba por delante de Gasly durante esa carrera, pero hizo su parada. Hizo una parada, es decir, estaba fuera de posición porque todavía le quedaba una detención. Y acabó por delante de Gasly al final, aún así, haciendo una parada extra. Fue uno de los pilotos que le pasó, y Piastri acabó en puntos, aunque fue 10º. En el caso de Gasly acabó finalmente fuera de puntos, pese a salir cuarto y estar rodando cuarto durante una gran cantidad de la carrera. El francés, que comenzaba en cuarta posición, se mostró con un buen ritmo y consiguió mantener ese puesto después de todo el caos, de toda la melee de las primeras vueltas. Paró en la vuelta 17 y puso duros. Y aquí es cuando llega el problema. Esto lo hizo la gran mayoría, pero con el safety car que provocó Max Verstappen, decidieron no parar. Y ese fue el problema, no parar. Paró toda la parrilla, menos algunos pilotos, entre los que se encontraba Piastri, que estaba alargando un poco su parada, algo que yo creo que la fastidia, pero bueno, y los dos Alpine, por ejemplo. ¿Por qué hay una diferencia entre los dos pilotos de Alpine? Ahora os las contamos, pero el problema de no haber parado es porque iban a esa una única parada, y sobre todo además después del coche de seguridad empezó a aparecerle mucho graining porque las temperaturas habían bajado bastante, empezó a aparecerle graining y nunca más pudo recuperar ese ritmo. Por ese motivo, porque tenía neumáticos ya de 12 vueltas cuando se relanzó la carrera, es por lo que finalmente acabó fuera de puntos. ¿Por qué si os he dicho que Esteban Ocon tampoco paró, tuvo mejor ritmo? Pues por dos motivos, que ha explicado también esto desde el equipo Alpine. Para empezar, no paró en la vuelta 17 como Gasly, sino en la 20, pero como veis son 3 vueltas. Paró 3 vueltas más tarde, 3 vueltas mejores de neumáticos, es una tontería. Al final no se nota tanto.
El motivo real es por la temperatura, porque Gasly gestionó mucho peor las temperaturas detrás del coche de seguridad, mientras que Ocon los consiguió poner en su temperatura óptima, entre comillas, pero con el paso ya luego de las vueltas ya sí estaban en la óptima. Gasly no, por lo que al final nunca llegó a poner las temperaturas en ese nivel óptimo porque empezó a aparecerle ese graining. Si estaba mucho tiempo con la temperatura baja es lo que le pasaba, y ese fue el motivo por el que Ocon luego tuvo mucho mejor ritmo, que Ocon hizo un carrerón. Le hemos criticado aquí, pero no por su carrera, porque su carrera fue buenísima, y cuando lo criticábamos también lo dijimos, Esteban Ocon hizo una carrera muy buena. Y ese es el motivo por la diferencia entre ambos. Ocon fue capaz de poner esa temperatura mínima detrás del coche de seguridad, mejor dicho, para luego, ya con el paso de las vueltas, sí entrar en la temperatura óptima. Gasly no. Entonces empezó a sufrir de ese graining, y es por lo que perdió el piloto francés una grandísima oportunidad de haber acabado cuarto y unos puntos muy valiosos para el equipo Alpine, que realmente también te digo que les daba un poco igual en este sentido, porque es que Alpine es el único equipo casi, sin contar Red Bull, que bueno, o contando Red Bull, son los dos únicos equipos que llegan a Abu Dhabi que en el Mundial de Constructores no se juegan nada. Curiosamente, lo único que se juegan es en el propio equipo Alpine, entre los dos pilotos, quedar por delante o por detrás cada uno, que ahora mismo está Gasly por delante y solamente se juegan eso. Así que bueno, que también les hubiera dado igual esos puntos, pero perdieron muchos puntos muy valiosos por eso y un buen resultado al final del equipo. Y para concluir, os tenemos que recordar los pilotos rookies que van a disputar el Gran Premio de Abu Dhabi en los FP1. Sabemos que hay una norma en la Fórmula 1 que todos los equipos están obligados a dar 2 sesiones a pilotos rookies. ¿Qué pilotos se consideran rookies? Aquellos que tengan menos de 2 carreras disputadas en Fórmula 1. Si tuviera una, por alguna coincidencia, por alguna circunstancia, se podría permitir en este motivo. Y hay 3 equipos, mejor dicho, que estaban excluidos de dar una sesión. ¿Quiénes son estos? Williams, porque apareció Sargent; McLaren, porque apareció Piastri; y también Alfa Tauri, porque estaba Nyck de Vries. Los 3 pilotos estos tenían todos menos de 2 carreras disputadas. De Vries había corrido 1, por lo que todos estos equipos solamente tenían que dar una sesión con esta norma. El resto tenían que dar 2 sesiones, y para este Gran Premio de Abu Dhabi, los Libres 1 va a ser un festival de rookies, porque vamos a tener hasta 10 pilotos no titulares en la parrilla. Hay un equipo que tiene 2 pilotos no titulares y hay uno que se libra, que es Alfa Tauri, que ya había dado sus sesiones, ya había bajado a su Noda y se la dio a Hadjar en México. El resto de equipos tienen todos que darle una sesión todavía a un piloto rookie, menos Red Bull, que se la va a dar a 2 en este mismo fin de semana. En el caso de Red Bull, que es el caso más extremo, baja a sus 2 pilotos titulares en estos Libres 1 de Abu Dhabi para que se suba Jake Dennis, piloto de Fórmula 2, campeón, mejor dicho, de Fórmula 2, que se estrena en Fórmula 1, e Isaac Hadjar, el mismo que se subió en México al Alfa Tauri, se subirá ahora al Red Bull. Además, tenemos varias caras que estuvieron presentes en México y repiten en estos Libres 1, como es Frédéric Besti, que se sube al Mercedes en sustitución de Lewis Hamilton. También aparecerá, por ejemplo, Jack Doohan, que se sube al Alpine. También Theo Pourchaire, que tuvo muy mala suerte en México, apenas pudo rodar porque tuvo complicaciones y se sube al Alfa Romeo. Y también Oliver Behrman, que en México fue el piloto que más destacó con el Haas porque se quedó muy cerca de Nico Hülkenberg. En esta ocasión compartirá pista con Kevin Magnussen. Luego también hay otros pilotos que ya han tenido alguna otra sesión, pero ha sido en otro momento de la temporada, como es en el caso de Ferrari, que se subirá Robert Schwarzman sustituyendo a Charles Leclerc, y ya se había subido al Ferrari en sustitución de Sainz en Zandvoort. Y también estará presente Felipe Drugovich, que se subirá al Aston Martin. Ya lo había hecho en sustitución de Stroll en Monza, ahora lo hará en Abu Dhabi en sustitución de Fernando Alonso. Por último, hay 2 pilotos que todavía no habíamos visto en la parrilla, son el de McLaren y el de Williams, porque no habían dado ni una sola sesión. En el caso de McLaren se subirá Pato O'Ward, piloto mexicano de la IndyCar, y en el caso de Williams se subirá Zach O'Sullivan, que es un piloto de la academia de Williams que ha destacado bastante en Fórmula 3 y que el año que viene correrá en Fórmula 2, se subirá a estos FP1 en el Gran Premio de Abu Dhabi. Festival de pilotos que yo estoy muy de acuerdo en que se dé una sesión a pilotos rookies. Creo que está bastante bien, creo que es una forma de poder verlos, de que se puedan probar, de que no lleguen muy verdes tampoco. Ya lo hacen, porque hay muy pocas pruebas,
Porque si simplemente das 3 días de pretemporada, pues la pretemporada al final ocurre durante la temporada porque tienes que adaptarte al coche, ya es muy poco tiempo, pero creo que está muy mal gestionado. Creo que deberían de los equipos gestionarlo mejor. Al final, bueno, para los equipos está mejor gestionado imposible. McLaren que la única sesión se la da ahora, Williams que la única sesión se la da ahora y todos el resto de equipos, menos AlphaTauri, le dan la sesión que les quedaba en este fin de semana. ¿Por qué? Porque es los libres 1 más insignificantes en muchos casos. Hay cosas que se juegan, pero es más importante tener libres 1 en Italia, porque luego te queda todavía toda la temporada que ahora casi. Los equipos se lo organizan por esto, pero para mí es un horror, porque yo esto lo puse ayer por redes sociales, ayer en el último vídeo también os comentábamos que me sigáis en Twitter, porque muchas de estas cosas las suelo poner antes por ahí, que incluso por aquí, y esto lo puse en Twitter y es que mucha gente me respondió es que quita las ganas de ver estos libres 1, porque es la última carrera del año, la temporada larguísima de 22 carreras y hay 10 pilotos no titulares en pista. No vas a ver gran cosa de esos pilotos. Y encima Red Bull tiene 2 pilotos que no son titulares, entonces no vas a ver gran cosa. Para el espectador yo creo que esto es bastante malo. Es un problema bastante gordo, pero bueno, esto es lo que tenemos para estos libres 1, este festival de pilotos, para el libres 1 del Gran Premio de Abu Dhabi, y esto ha sido todo por este vídeo. Muchísimas gracias por haber llegado hasta este punto, déjame en los comentarios tus impresiones sobre todos los temas que hemos estado tratando y nos vemos en el próximo vídeo que seguiremos hablando de Fórmula 1.